Apreciables hermanas, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, paz a vosotros. Después, hermanos, de haber escuchado esas dulces melodías, vea. Vamos, hermanos, a pasar al estudio de nuestra escuelita. Pueden acomodarse, hermanos. Escuelita número 5, que se titula Infidelidad Física. Infidelidad física. Tenemos, hermanos, dos textos de lectura. En el libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 20, y capítulo 31 y verso 3. Infidelidad física. Vamos a ver. ¿A qué le podemos llamar infidelidad física? ¿Ah? A que le levante una ceja. Tatuada. ¿Será eso una infidelidad física? Ah. Uno, dos. A través Correcto. así de plática. Correcto. O de hablar, ¿verdad? Con una persona, pero no cometer el acto sexual físicamente. Y entonces ahora vamos a hablar del acto sexual físicamente. Físicamente. Porque así lo dice, toda la escuela se refiere a eso. Así que al irla estudiando vamos a comprender. Infidelidad física se refiere llegar al acto sexual, vea, al acto sexual. Esa es la infidelidad física. Dice, hermanos, la escritura, tenemos un hombre que fue, dice, rey de allá de Jerusalén, que ¿cómo se llamaba, hermanos? No, el otro, Salomón. Dice, hermanos, que Salomón, hermanos, él se desvió. Dice que su corazón, hermanos, se desvió porque se enamoró, hermanos, de muchas mujeres. Anduvo con muchas mujeres y su corazón, hermanos, se desvió de la dirección que nuestro Dios le había dado. O sea, se salió de control, vea. Algunas veces hay expresiones que se oyen decir, fue mi locura, vea, hacer tener acto sexual con otra persona. O sea, quizás estaba, no razonaba yo, dicen algunos, vea, que se salió fuera de control. El texto de pensamiento dice, el texto de memoria dice, dar a conocer que más el que comete adulterio, dice, es falto de ¿qué? De entendimiento. ¿Qué es la falta de entendimiento, hermanos, cuando uno comete un adulterio? Quiero que definamos. Adulterio, hermanos, lo puede cometer un casado o solo lo puede cometer un soltero. ¿Ah? ¿Va que sí? Sí, los dos se puede cometer, a eso se le llama adulterio. Lo puede cometer un casado como un soltero.
Así que no vamos a dirigir solo el estudio, hermanos, a los solteros, porque de igual es para los casados. Los casados, hermanos, que tienen sus hogares, tienen su esposa, tienen sus hijos, hermanos, tienen que estar seguros, hermanos, de que allí pues viven bien. Esa es la esposa que Dios les ha dado para su vida. Esa es la esposa que Dios, hermanos, va a estar con ellos durante la vida que Dios nos dé sobre esta tierra. Sobre esta tierra. Y que ella, hermanos, pues esa es la que Él va a cuidar, esa es la que va a amar, esa es la que va a querer. Porque si ya se fija en otro, hermanos, si ya se fija en otra, entonces dice, ese ya está falto de entendimiento. Ese no entiende qué es lo que quiere, ni qué es lo que hace, ni qué es lo que va a hacer. Falto de entendimiento, como a una persona falto de entendimiento, bueno, no sabe si ha visto un hoyo, pero vea como no sabe, ahí se va, se ve en ese hoyo. Una persona falto de entendimiento, hermanos, es una persona como nosotros le podemos llamar una persona tonta, una persona, pues, como decimos, nosotros usamos la palabra bobo, vea. Usamos esas palabras. Esa es una persona sin entendimiento que carece, hermanos, de juicio. Carece de juicio. Entonces, una persona así, hermanos, cuando comete el adulterio, hermanos, no se da cuenta el error, no se da cuenta, hermanos, el gran pecado, la gran falta que está cometiendo. No se da cuenta, hermanos, en lo que él está haciendo. Sigue diciendo el texto de memoria. Corrompe, dice, el alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque esos son actos vergonzosos, ¿verdad? Aquel que tiene su esposa, hermanos, y comete el adulterio, busca a otra mujer, hermanos, esos son actos vergonzosos. Son actos vergonzosos. Y ese acto vergonzoso, hermanos, dicen otras versiones, es igual como que una persona se suicide. Es igual como que una persona se quite la vida. Es el mismo pecado, hermanos. Es la misma falta que está cometiendo. Cometer adulterio, hermanos, es igual como quitarse la vida, como suicidarse la vida. El mismo precio tiene, lo mismo vale. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros aquí en la iglesia? ¿Hemos visto casos de esta forma? Sí, los hemos visto, ¿verdad? Sí, los hemos visto. Los hemos visto, han habido casos, hermanos, de esta manera, de esta forma. ¿Por qué? Porque la razón es esta, hermanos, que los humanos somos humanos, hermanos, y siempre tenemos, hermanos, la misma naturaleza. Eso de que ustedes miren a un ministro, hermanos, que predica bien, que canta bien, que habla bien, eso no quiere decir que él, hermano, no tiene apetitos sexuales y que no le va a gustar otra. ¿Vea? Eso no, la espiritualidad no le quita eso, porque eso es natural. Eso es natural. Entonces, lo que debemos de reconocer, lo que debemos de entender, hermanos, que cuando lo cometemos, hermanos, no pensamos y estamos faltos de entendimiento. ¿Por qué estamos faltos de entendimiento? Porque reconocemos perfectamente lo que es un adulterio, lo que es una fornicación. Sabemos perfectamente, hermanos, el pago que Dios dice en su palabra para aquel que comete adulterio y el que comete fornicación. Es el mismo pago. Dice, es como que ya esté suicidado, como que se suicide, dicen otras versiones. Es lo que nos enseña el texto de memoria,
Y es una afrenta, hermanos, que la andamos aquí. Es una afrenta, hermanos, que la andamos aquí, y eso no se nos va a quitar, no se nos va a borrar nunca. Vayamos donde vayamos, esa siempre la vamos a andar aquí. Lo hicimos y eso siempre lo vamos a andar aquí. Esa es una afrenta. Cuando que yo llegue a un lugar y cometa algo así, lo primero que me van a decir, pero es que el hermano fue el que hizo aquello allá en tal lugar. Vea, esa es la afrenta. Miren quién está hoy aquí, el hermano que cometió tal cosa allá. Esa, hermanos, esa afrenta la vamos a andar aquí y no se nos va a quitar nunca. No se nos va a quitar nunca. Nunca será borrada, es el texto de memoria, vea. Nunca será borrada. Entonces, hermanos, esto es lo que nos enseña esta lección en esta tarde. La infidelidad física. La infidelidad física. Salirse, hermanos, de control. Salirse, hermanos, de control, porque uno tiene que controlarse, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Uno que tiene que tener autocontrol, hermanos, porque tanto como ustedes las hermanas, como nosotros los hombres, miren, nos falta alguien quien nos suba las cejas, ¿verdad que sí? ¿O creen ustedes que no? ¿Ah? ¿Va que sí? Aunque sean mayores, hermanos, aunque sean mayores, como decía la hermana el sábado anterior, siempre hay quien nos cuente. Ella decía la hermana, y eso es cierto, eso es cierto. Viejitos, hermanos, que ahí andan de novios, eso sí, ahí se ve, pues, ¿o no? ¿Nunca lo han visto ustedes? Viejitos que tienen sus hogares, hermano. Viejitos que tienen sus hogares, ahí andan de novios. Miren, esa es la infidelidad física. La infidelidad física, hermanos, que uno se sale de control y comete, hermanos, las grandes faltas. Y eso, hermanos, son las que uno anda en la frente, hermanos, y esas son las que las anda donde quiera que nosotros vamos. Dice hermanos, Dice Agur, allí en el capítulo 30 de Proverbios, dice, tal es el rastro de la mujer adúltera, dice, come y limpia su boca, y dice, no he hecho nada, no he hecho maldad. Dice aquí, hermanos, que no deja rastro. No se le nota, no se echa de ver, porque no deja rastro. Come, dice aquí el Agur, come, dice, y se limpia su boca y dice, no he hecho nada. A veces hay quienes, hermanos, han cometido algo y cuando se les llama, hermanos, no, dicen, no, yo no he hecho nada. Yo dice, no he hecho nada. Y ese es mentira. Ese es gente que nos andan levantando calumnias y que yo no he hecho nada. ¿Cómo se llama? He sido testigo de algunos hermanos que han cometido adulterio. Los hemos llamado y nos dicen, no, es que no hemos hecho nada. Nosotros no andamos juntos. No andamos juntos, ese es chambre que nos han hecho. Y a los días, hermanos, sale que están juntos. Imagínense ustedes. Vean. Se salen de control, hermanos. Se sale de control. Entonces, el profeta Agur, hermanos, está diciendo que como no quedan señas, vean. ¿Quién va a decir, no, sí es cierto? Miren, ahí se le nota, se le echa de ver. Pero ahí sí ya no puede decir él, no, es mentira. Ahí sí ya no puede decir nada él, ahí tiene que aceptar. ¿Ah? Pero
Pero sí hay algunos hermanos que mejor se acompañan, ¿verdad? Sí, hay unos que mejor se acompañan con ellas y ahí se quedan, dejan su esposa y se acompañan con la otra. Eso. Siguen en el adulterio. Siguen en el adulterio. Entonces, eso hermanos es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí hermanos está diciendo que Agur hermanos dice, no des a las mujeres tu fuerza, dice, ni tus caminos a lo que es para destruir los reyes. O sea, ¿quién se puede librar de esto? ¿Vea? Aquel que anda bien controlado puede librarse, pero aquel, hermanos, que se descontrola, cae, hermanos, en estas faltas del adulterio. Dios nos está diciendo, hermanos, y dice el objeto de la lección: dar a conocer que la infidelidad física es la falta de control total del ser humano que ofende la gloria de Dios. Que ofende la gloria de Dios. Es que, ¿acaso no nos ha advertido Dios, hermanos, que el adulterio es pecado? ¿Para que sí lo sabemos? Sí lo sabemos, hermano. Lo sabemos. Sabemos que Dios, hermanos, dice que aquel dice que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya pecó, dice la palabra de Dios, vea. Ya pecó, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ese control, hermanos, nosotros como cristianos que somos, hermanos, debemos de cuidarnos de estas cosas, vea, que ofendemos a nuestro Dios, le caemos mal con nuestros actos, así que obedezcamos, hermanos, suficiente con su esposo que tienen. Porque ahí en el mundo hay unas que quieren 2 y 3 y 4, ¿a que sí? Sí, ahí en el mundo se acostumbra a la gente. 2, 3 y 4 quieren en el mundo, así. Sí, así es. Pero aquí en la iglesia no, hermano, nosotros somos hermanos de entendimiento, debemos de respetar, vea, las reglas que Dios nos manda, hermanos, que obedezcamos, para no caer, hermanos, en esas faltas, vea, y podamos perder la vida eterna. No estemos aquí pues pensando en que, bueno, si dejo mi esposa y me caso con otra, Dios me va a perdonar. Como los hermanos siempre me dan trabajo en la iglesia, siempre me tienen ahí trabajando, así, se conforman. Pero Dios, hermanos, es el que tiene la última palabra. Y Él ha dicho: es pecado el adulterio, es pecado la fornicación, va a perder la vida eterna. Eso es lo que dice Dios. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos. Los que tienen sus hogares, hermanos, cuiden sus hogares. Las que están solteras, dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? No dice eso. Las que están solteras dice que le sirvan al Señor. ¿Para qué así dice? Sí. Las que están solteras dice: sírvanle al Señor, dice. Sírvanle al Señor. Así. Entonces, hermanos, es pecado, hermanos, el adulterio. Es pecado la infidelidad física, porque Dios, hermanos, no nos va a perdonar a nosotros. Así que no le pongan cuidado ustedes, hermanos, a una tercera persona que salga por ahí. Vea. Fíjense que había una pareja que vivían tan felices en su hogar, vivían tan felices que ellos se entendían, los dos eran profesionales, los dos trabajaban y vivían felices. Hasta que llegó un momento en que la esposa notó que el esposo, hermanos, algo raro, algo triste, la desatendía, no le atendía
no la atendía ella cuando le hablaba y apartado por allá y lo miraba así como riéndose, lo desatendía. Vino ella y empezó y lo vio así todo raro y dijo, algo le pasa, dijo, yo creo que algo tiene ahí encerrado en él y por eso anda así. Y vino ella y no le dijo nada tampoco a él, no le dijo nada, pero le contó a una compañera de trabajo. La compañera de trabajo recibió toda la información y le dijo, tu esposo anda con otra, le dijo. Qué rápido le captó. Tu esposo anda con otro, le dijo. Con otra. Y vino la compañera de trabajo y se consiguió otras amigas y le contó la misma situación y se pusieron las 3, 4 amigas juntas, ayudémosle a ella, ayudémosle. Y se pusieron a ayudarle, hermanos, y total de que se dieron cuenta de que andaba otra tercera persona con el esposo queriendo allí deshacer el matrimonio. Pero las amigas le ayudaron y el esposo, hermanos, reconoció que no tenía por qué andar haciendo eso con la otra mujer, no tenía por qué andarle haciendo caso a la otra y volvieron a la vida feliz que tenían. Eso es, hermanos, eso es de una persona que tiene entendimiento, ¿verdad? Pero cuando no tenemos entendimiento, no entendemos eso, hermano. Cuando no entendemos, hermanos, no hacemos caso a eso. Nosotros decimos, sí, me hace malicia, decimos nosotros, ajá. Yo conozco a un obrero que fue muy bueno para predicar y todo, ¿va? Pero cuando se cauteriza la conciencia, dicen, o sea, a mí me lo dijo, no, dijo, Dios no ha mandado que uno esté obligado con la esposa si Dios no la quiere, para eso puede escoger otra, porque de que Dios se va a complacer, si uno no las quiere, las deja y se busca otras, y como hay ciertas permisiones, dijo, uno se divorcia y arregla su vida, dijo. Yo le dije, bueno, le dije, es doctrina suya, pero la Biblia no lo enseña así, pero como, bueno, ahí está, las opiniones cuando la gente ya no quiere entender. Está el otro caso, ¿verdad? Cuando se comete infidelidad física, que cuando ya se dan cuenta, ¿verdad? Este es otro caso que algunos soportan se perdonan, pero otros, hermanos, mejor se separan, se dejan. Esa es la situación. Lo más recomendable, hermanos, es que si uno quiere a la esposa bastante, hay que perdonarla, ¿verdad? Que ya no lo vuelva a hacer. Te perdono, pero ya no lo vuelvo a hacer. O al esposo, te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. O se deja. Aunque se le huele. ¿Ah? No perdona. Mentiras. Ajá. Hermano Marcos. Dígame. Yo pienso que en esa pareja que ustedes... Tiene el micrófono. Yo pienso, hermano, que en ese caso que usted explicó, hubo falta de comunicación entre la pareja. Porque si la esposa nota ciertas diferencias, entonces ella tiene que platicar con su esposo. Correcto. En vez de irse a haber platicado con las compañeras de trabajo de ahí de la fábrica, hubiera platicado con su esposo, porque al final se arreglaron las cosas, pues. Entonces ella tenía que haber platicado primeramente con él, tener comunicación con él, ¿verdad? Porque cuando uno nota ciertas diferencias, pues
tiene que platicar con el esposo y hacerle ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Correcto. Ella se corrió el riesgo, se corrió el riesgo de que las compañeras le ayudaban, quizás ni se imaginó que le podían ayudar, ¿verdad? Porque realmente otras compañeras lo que hacen es acabarla de decepcionar, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, según el relato, dice que ellas le ayudaron a que el esposo dejara de andar haciéndole caso a la otra persona. Hermana Rosario. Aquí en el cuadernillo tenemos una parte que dice: la infidelidad física es la culminación de todos los descuidos de un matrimonio que daba señales de la crisis que se estaba viviendo y que no fueron atendidos a tiempo y con ayuda espiritual y profesional. Fíjese que dice descuidos, principalmente, hermano, es el espiritual. Y sigue el no tener temor a Jehová. Por eso es que se da eso, porque hoy está la facilidad con los celulares, ¿verdad? Correcto. Ahí ponen contraseñas, se puede esconder muchas cosas, pero nos escondemos de Dios para hacer esas cosas. Correcto. Fíjese a David lo que le pasó. En su hogar no hubo paz después que él cometió el error. Entonces, Correcto. cuando en un hogar hay infidelidad, el hogar se destruye. Hay problemas, hijos descarriados, hay de todo. Entonces, tanto uno de mujer como el hombre debemos de pensar bastante en tenerle temor a Dios, que no nos escondemos de ninguna manera al hacer cosas indebidas. Correcto. Paz, hermana, muy bien. Muy bien, hermanos, fíjense que ya faltan 20 para las 3. Así que voy a dar el tiempo a nuestras hermanas que están a cargo del comentario. El grupo Noemí. Paz, hermanas. Vamos a pedir a nuestras hermanas que están del grupo Noemí. Mi hermana Margarita. Mi hermana Marta. Vale, ok. Ok. Muy bien. Bien, con las que estamos, entonces vamos a dar paso a la lectura del comentario. Voy a pedir que, para comenzar, mi hermana Orfa tiene el verso de memoria y así voy a ir dando el turno. Amadas hermanas, paz, dice el verso de memoria: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal lo hace, y heridas y vergüenza hallará y nunca será borrada, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6:32. Paz, hermano. Muy bien, voy a dar paso a mi hermana Clarita para que lea el primer párrafo del comentario, hasta donde dice valorado. Voy a leer el comentario que dice: mi querida hermana, esta clase es una realidad que está a voces calladas en distintas familias de la iglesia y es una realidad dura de asumir, pero que puede o ha llegado al matrimonio donde tú puedes sentir no comprendida, olvidada, relegada, sustituida, criticada bajo señalamientos lascivos o tu situación que hacen que te sientas frustrada. Como mujer, uno siendo víctima o dos siendo la causante de la infidelidad. En esta relación tú diste todo tu amor, tu entrega, y en ese momento tú analizas que esto no fue valorado. Dice así, la siguiente párrafo: la infidelidad física es la culminación de todos los descuidos de un matrimonio que daba señales de la crisis que se estaba viviendo
y que no fueron atendidos a tiempo y con ayuda espiritual y profesional, como falta de atención, falta de comunicación, falta de espiritualidad. Todo esto trae consecuencias de rupturas emocionales, falta de credibilidad, falta de confianza, enfermedades físicas y emocionales que pueden destruirte si tú no te valoras. Adulterio quiere decir relación ilícita fuera del matrimonio, o es decir, no codiciar lo que pertenece al prójimo. Se constituye en una ofensa totalmente a la ley del matrimonio, que dice, varón y hembra los creó. Quiere dar a entender que solo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, según Génesis 5, verso 2. El gran consejo del predicador fue, goza de la vida con la mujer o el hombre que amas todos los días de tu vanidad. Eclesiastés 9:9. El predicador sigue diciendo, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga su trabajo, según Eclesiastés 4:9. Muy bien, hermana Marta, ¿me alcanza a ver las letras acá? Paz, hermanos. Voy a leer este párrafo. Dice, a continuación, se presentan estas afirmaciones de un buen matrimonio. El matrimonio es de dos personas, no tres ni cuatro. El matrimonio es de dos personas. Y Dios, según Eclesiastés 4:12, estos dos puntos son la clave para evitar que el matrimonio sea afectado por el adulterio. Cuando el uno de los cónyuges perciba que una tercera persona se está involucrando, es importante que lo comunique a su pareja. Ese tipo de comunicación podría una alerta en la pareja y evitar un desastre futuro en su matrimonio. Hermana, el matrimonio en el nuevo pacto es una figura de Cristo y su iglesia, por eso la mujer debe tratar a su marido y el marido a su mujer, como Cristo trata a su iglesia. Si interiorizamos, creemos y vivimos esa verdad, nunca el adulterio tocará la puerta de los matrimonios de la iglesia de Dios. Muy bien. Ahí estaba lo que era la parte del comentario. Gracias a mis hermanas por aportar ahí la parte que les corresponde. Y yo qué les podría decir, la verdad es que este es un tema bastante complejo. Si ustedes pusieron, no sé si vieron acá la primera lección de esta escuela. La primera lección fue dada el último sábado del mes de diciembre, ¿verdad? El 31 de diciembre. Y ahí, ahí se podían ver muchas de las causas, ¿verdad?, por las cuales una persona podía caer, digámoslo así, en este vacío. Es un vacío, ¿por qué? Porque es un acto de deshonestidad, es un acto de deslealtad, como cualquier otro. Por ejemplo, el hecho de que a usted le confían, por ejemplo, un dinero, o le confían el cuidado de algo, y de repente, algo de valor, ¿verdad? Y de repente ese algo se perdió o lo malgastó, hizo uso de él, ¿verdad? Entonces es una traición a la confianza, ¿verdad? Entonces por eso es mal visto. Allá tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el último dice, bueno, aparecen las personas dentro de medio de los animales y las cosas. Pero en aquel entonces era por el hecho de que la mujer se convertía en una propiedad. Y cuando digo una propiedad, era como el buey, vea, una propiedad del hombre. Ahora ya no es así, ¿verdad? Porque ahora tanto el hombre como la mujer tienen derechos.
Sin embargo, es el hecho de un compromiso emocional va mucho más allá de los aspectos legales y materiales, ¿verdad? Porque hay un compromiso. Fíjense que aquí en la lectura hay una palabra muy clave ahí. Dice pacto. ¿Y qué es un pacto? Un convenio, ¿verdad? Y en un convenio es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo donde el uno y el otro se compromete sin ser forzado, sino que voluntariamente, ¿verdad? Entonces, primeramente, más que un aspecto legal, es verlo así, porque nuestro Dios, ustedes saben, es un Dios de pactos. Por lo tanto, también entre los seres humanos, cuando hay un compromiso a este nivel, ¿verdad? Tanto el uno como el otro esperan que eso no se vaya a romper. Pero si alguien traiciona, hasta ahí llegó el pacto, se rompe, la confianza se cayó, se perdió. No hay vuelta a Dios, como dice mi hermana, ¿verdad? Algunos podrán llegar a la reconciliación, porque no es igual perdón y reconciliación, son dos cosas diferentes. Yo puedo perdonar para estar tranquila y para no estarme mortificando con el recuerdo, ¿verdad? De aquello que me hicieron, pero la reconciliación es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa, la confianza se rompe y eso volverlo a construir no es fácil. Volver a construir la lealtad no es fácil. Fíjense que hay una parte que menciona el comentario que dice daños físicos y emocionales, daños psicológicos muchas veces, porque a veces la relación se vuelve tan violenta, ¿verdad? Porque cada uno sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento así, cada uno no. Exacto. Entonces hay daños. Y imagínense una persona que cometió este tipo de situación. Vaya, al final dicen, vaya pues, de acuerdo, volvemos a reiniciar y nos volvemos a dar una oportunidad. Pero darse una oportunidad significa olvidar el hecho. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que el que cometió la falta a veces se vuelve sujeto de hostigamiento, ¿verdad? A veces se vuelve sujeto de reproches y la otra persona de manera solapada, digámoslo así, busca cómo desquitárselas y entonces ya no existe esa paz o ese vínculo. Entonces, cuando alguien decide, ¿verdad?, reconstruir y cuando alguien decide olvidar y decir, vaya pues reiniciemos, tiene que saber que eso es quedarse en el olvido y no buscar reproches o hacer ver de qué manera me las paga, ¿verdad? De qué manera me las paga. Ajá, porque entonces ahí la relación o el hogar se vuelve entonces no un hogar, sino una hoguera, ¿verdad? Una guerra. Las consecuencias físicas también. ¿Y usted qué sabe si la otra persona con la que fue a estar por ahí es una persona sana? ¿Cuánta gente se ha enfermado de SIDA después de eso? A veces esto hay que tomarlo con la seriedad del caso. No es solo decir, vaya, pues aquí ya se acabó y ya estuvo y no pasó. Mire, perdóneme, que no lo vuelvo a hacer. No es tan así, ¿verdad? Entonces, por eso la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos advierte, nos aconseja para evitar, pues, ¿verdad?, que nos veamos en este tipo de situaciones y quizás darle un poco también de mirada a esas consecuencias, ¿verdad? Yo, en lo personal, cuando ustedes puedan, podrían buscar un libro, informarse un poco acerca del tema también para ampliar un poquito. Hay un libro que se llama La fidelidad es mucho más que amor. Así se llama el libro, La fidelidad es mucho más que amor, porque miren, amar a alguien es una cuestión de decisión también. No es cuestión de que me gustó y aquí me voy y ya. No, es una cuestión de decisión también.
¿verdad? Entonces, ustedes pueden buscar en ese libro y, por ejemplo, ese libro habla de cuestiones como estas, miren. Dice, como sea, dice, y con fines meramente didácticos, podríamos resumir los factores que precipitan a la infidelidad en los siguientes puntos. 1. Sobreestimar el amor y creerse invulnerable. Ahí el libro presenta un caso, ¿verdad? De alguien que se creía que jamás en la vida iba a caer en una situación de estas. Pero de repente por ahí apareció algo que le movió el piso y al final terminó cediendo. Se creía invulnerable. Segundo caso, creer que existe la persona ideal que se acomode exactamente a nuestras necesidades. La búsqueda perfeccionista, ¿verdad? Lo que decía el hermano. No, ya yo dejé de quererla por alguna razón, algo pasó ahí, pero va con otra persona. ¿Y qué tal si después va con otra? Y después va con otra. Algo busca. Ya está viciado, pero algo busca. Hay algún vacío ahí que no se ha terminado de llenar. La búsqueda es porque no es suficiente, exactamente. Ven, entonces no es solo una cuestión tan así, no es tan exacto, tan instintiva, ¿verdad? Sino que tiene mucho que ver con nuestras emociones, con nuestra forma de considerar el mundo, ¿verdad? Otro caso, el carácter, así es. Otro caso dice, personalidad inmadura y poca inteligencia emocional. El otro, determinación genética y mal ejemplo. Aquí está el caso de personas que son machistas, ¿verdad? Ven en su casa los ejemplos del padre, de la madre, crecen en ese ambiente y ¿qué podemos esperar? Lo mismo o más, y un milagro sería que no se comporte de esa forma, porque hay mucha gente que se comporta de forma diferente, ¿verdad? No podemos juzgar a todos igual. Dice, malas estrategias de resolución de problemas, pensar que la promiscuidad y la solución son una manera adecuada de mejorar la propia autoestima. Entrego afectiva sexual, generalización, momificación afectiva y desajustes de los ciclos vitales. Entonces, en este libro pueden encontrar todo este tipo de casos un poquito más ampliados, ¿verdad? Un poquito más explicados y darnos una perspectiva más amplia sobre el tema. Así se llama el libro, La fidelidad es mucho más que amor, de Walter, sí hermana, de acuerdo, de Walter Rizzo. Así que sería como mi recomendación también, además de que pues ustedes saben, la palabra de Dios pues nos ilustra, ¿verdad? Y nos instruye sobre estas cuestiones. Pase, hermano. Ahora, hermanos, pasan nuestras hermanas que cantan, ¿vea? Hermanas cantoras. Las cantoras del templo. Y de a la vez, hermanos, a recoger la ofrenda.